Nosotros tenemos que entender y no hay que olvidar que el origen de toda esta crisis se encuentra en la situación que hoy día existe en Venezuela. Si hay que buscar culpables, busquémoslos allá, en términos de cómo se ha gestionado esa situación y cómo eso ha significado que casi 8 millones de personas hayan tenido que salir de ese país. Nos vamos a ir rápidamente a un enlace. Tenemos a dos invitados, a José Coclin, experto en temas migratorios de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y también a Rodrigo Sandoval, experto en temas migratorios. El primer experto es peruano y el segundo experto es chileno. Bienvenidos a los dos. Exitosa. Muy bien, voy a hacerles... Hola. Hola, ¿cómo están? Voy a hacerles Hola, José. una pregunta. ¿Cómo creen que se debe abordar este fenómeno migratorio que se está desbordando en nuestros países, ¿no? En el Perú hay 2 millones de venezolanos. Yo ya no sé si tenemos capacidad para recibir a más venezolanos. Le voy a dar la palabra primero a Rodrigo Sandoval, porque es nuestro invitado chileno. Dígame, ¿cómo abordamos este problema de manera conjunta? Porque finalmente nos está afectando a los dos países. Bueno, muchas gracias por el contacto. Un gran abrazo, José. A ver, hay distintas variables o distintos factores que considerar. En primer lugar, entender que es importante comprender que nos encontramos dentro de la segunda crisis migratoria, una de las dos crisis migratorias modernas de mayor alcance en los tiempos modernos. Es decir, está Siria y Venezuela. Entonces, cuando al lado de nuestra casa, en nuestra calle, se está incendiando una casa, uno debe entender que hay una serie de consecuencias que eso tiene en términos de la capacidad que tienen la organización de las otras casas, en este caso las legislaciones y sistemas migratorios de los otros países, para poder absorber el impacto de esa casa que se está quemando. Nosotros tenemos que entender y no hay que olvidar que el origen de toda esta crisis se encuentra en la situación que hoy día existe en Venezuela. Si hay que buscar culpables, busquémoslos allá, en términos de cómo se ha gestionado esa situación y cómo eso ha significado que casi 8 millones de personas hayan tenido que salir de ese país. Eso impacta en nuestros países. Pero eso significa entonces que Perú y Chile no deben ver al uno al otro como enemigos o adversarios en términos de esta situación, sino que conjuntamente, pasivamente responsables de un contexto que se creó desde lejos. Y eso es importante al tenerlo presente, como tú misma señalas, que es importante afrontar conjuntamente esta situación. Esta misma sensación que tienen ustedes respecto de que Chile está hoy día dejando pasar a personas en forma irregular a Perú, hace 3 o 4 semanas atrás se le había escuchado a algunas personas en Arica con respecto a que Perú era el que dejaba pasar en forma clandestina personas a Chile. Y claro, porque estamos todos nosotros en un contexto en el cual tenemos personas desesperadas que tratan de ingresar de cualquier forma a un lugar en donde puedan, y lo voy a decir con estos términos, sobrevivir. Es decir, también hay que entender que aquí nadie está migrando por antojo, nadie está migrando por capricho. Aquí son personas que están migrando porque sienten que su vida está en juego, y cuando uno siente que su vida está en juego, no basta con que yo le diga a esa persona que no tiene los papeles en orden para que se abstenga de ir a un determinado lugar. Entonces, la primera idea que quiero dejar, y no me quiero extender demasiado, es dejar instalada esta idea que es una crisis. Y en una crisis hay que tener respuestas excepcionales. Ni las normativas tradicionales de Perú ni las de Chile van a ser capaces ni las institucionalidades van a ser capaces de absorber el impacto que significa esta migración tan excepcional, tan intensiva y tan complejizada como se ha dado en el último tiempo. Muchas gracias. Nosotros vamos a preguntarle a José Coclin, que es experto en temas migratorios peruano. ¿Cómo afrontamos? Ya nos dieron el contexto, ya sabemos que se tienen que mejorar algunas leyes migratorias y que esto nos está afectando frontalmente en nuestro país. ¿Qué hacemos? ¿Qué modificamos? Porque nosotros
nos estamos viendo rebasados. Primero porque nuestra actividad económica está paralizada. Tenemos el yacu, inundaciones, falta de trabajo, hay más pobres. ¿Qué hacemos con la migración? No es que seamos malos, xenófobos, sino que podemos afrontarla. Le dejo esa pregunta, por favor. Espéreme un momentito, me tengo que ir a una pausa comercial y regresamos con nuestros dos expertos para que nos desagreguen el tema de la migración de los venezolanos, una de las migraciones más grandes solamente comparada con la migración de Siria. Regresamos. Nosotros retomamos nuestra conversación con José Coclin, experto en temas migratorios de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Él es peruano. Y también tenemos como invitado a Rodrigo Sandoval, expertos en temas migratorios, pero él es de nacionalidad chilena. Nosotros nos habíamos quedado en una pregunta con el señor Coclin para preguntarle qué hacemos desde la perspectiva peruana, cómo solucionamos este problema. Sí, ¿qué tal? Me gustaría decir primero que creo que este problema ya excede a los gobiernos de Chile y Perú, ¿no? Creo que ya es necesario que la comunidad internacional pueda manifestarse al respecto, toda vez que estamos tratando de ciudadanos que no son ni peruanos. Como se ha visto, mayoritariamente son venezolanos, colombianos o haitianos. En ese sentido, creo que se debería activar, que se está proponiendo ya en algunos lugares, se debería activar una especie de carta migratoria de las Américas, así como hay una carta democrática que busca resguardar la democracia de regímenes autoritarios. Creo que aquí también debería la comunidad internacional, sobre todo la comunidad de la OEA, sudamericana en particular, crear esta carta migratoria de modo que se pueda responder rápidamente, con prontitud, toda vez que la vida se va deteriorando por las condiciones geográficas del lugar, para que distintos gobiernos pudieran, junto con organismos multilaterales o el sistema de Naciones Unidas como OIM, ACNUR, OIT, activar un plan para repatriar a aquellos ciudadanos, ciudadanas que estarían dispuestos a volver a su país sin manipulación política. Sabemos que Chávez, Maduro tienen este programa de vuelta a la patria, ¿no? Un programa de repatriar, pagar todo, pero todos sabemos por testimonios de venezolanos, venezolanas, que es un programa manipulado, amañado políticamente, donde les retienen los pasaportes, los obligan a no declarar en contra del gobierno, les obligan a declarar en favor de este programa Vuelta a la Patria. Entonces debería crearse una carta migratoria de manera de resolver esto con la comunidad internacional para habilitar estos vuelos, para habilitar estos aviones, estos fletes, etc. En caso de, y creo que en este caso los gobiernos de Petro y Maduro deberían ser los más comprometidos, toda vez que la mayoría de ciudadanos son de estos países. No estoy seguro que el gobierno chileno le quiera pagar los pasajes a un ciudadano colombiano o venezolano. No estoy seguro que el gobierno peruano quiera fletar un avión para repatriar a ciudadanos de otra nacionalidad. En ese sentido, el compromiso mayor son de estos dos gobiernos para entender este problema y repatriar. Para el caso de los haitianos, que también hay, el caso de los haitianos pues tienen como destino siempre el norte, Estados Unidos o Canadá, y aunque es una comunidad minoritaria, que tienen otro tipo de redes por las cuales se sostienen. En este caso, el drama humanitario viene más por los venezolanos, y repito, debería activarse ya una carta migratoria para poder resolver esto con ayuda del sistema de Naciones Unidas, de la OEA y por supuesto de los gobiernos de Maduro y Petro, ¿no? Muy bien, entonces, señor Sandoval, están mudos la OEA, la ONU, todavía no se han hecho cargo de este problema. Sin embargo, los periodistas independientes ya han hecho una serie de investigaciones y han determinado de que los vuelos para las expulsiones, por ejemplo, de Perú y de Chile no han sido aceptados por Maduro. Simplemente no quiere abrir su espacio aéreo, no quiere. Además se hace el desentendido con este tipo de crisis humanitarias. Bien podría él ya participar y mandar a sus representantes rápidamente a la línea de la Concordia. No quiere. Simplemente. Entonces, ¿cómo hacemos con un gobierno que está desentendido? Además,
yo dudo mucho, yo creo, me atrevo a decir, de que hay un montón de venezolanos que dicen que quieren regresar a su patria, pero ¿quién quiere regresar a un país que tiene 80% de pobreza? Hay Claro. hay algunas proyecciones que dicen que al día 2000 venezolanos van a seguir saliendo. Exitosa. Entonces, en todo este contexto, ¿qué se hace, no? Primero es entender la realidad en la que estamos inmersos. Maduro se ha resistido a dar facilidades para resolver esta situación, no porque sea tonto, ni porque no se dé cuenta. Mientras la migración venezolana impacte en la región de la forma que lo está haciendo, va a seguir existiendo interés en tratar a Maduro como un actor. Si Maduro políticamente es relevante también porque es muy importante para resolver la crisis migratoria que muchos de los países de la región estamos teniendo. Entonces también uno tiene que darse cuenta dónde están los incentivos ahí. En segundo lugar, creo que también es importante para transmitirle con claridad la información a los televidentes que la situación que estamos viendo hoy día en la frontera de Perú con Chile es dramática desde el punto de vista de las personas que están allá, pero en términos numéricos, en ningún caso, o está muy lejos de significar que ahí está la respuesta para resolver los impactos que hoy día esta migración está teniendo en la región. Estamos hablando de que en Perú casi son 2 millones de personas de nacionalidad venezolana que están en ese país. En Chile, pasado el millón, pero nosotros tenemos casi la mitad de los habitantes que tienen ustedes. Entonces, lo que quiero decir es, aun cuando resolvamos la situación de estas menos de 1.000 personas que están hoy día en la frontera, seguramente van en camino a la frontera otras más. Tampoco han dejado de haber personas que de Perú estén tratando de entrar a Chile. Pensemos eso de que esa frontera no se ha resuelto todavía desde el punto de vista de las dinámicas migratorias que están ahí. Entonces, la situación macro no tiene tanto que ver con lo que está pasando hoy día en esa frontera, sino que, Exitosa. como muy bien dice José, requiere de la intervención de los estados en un plano político. Hasta el momento ha existido esta idea del Grupo de Lima, pero lo cierto es que el Grupo de Lima no ha logrado bajar en sus coordinaciones a lo que es el nivel práctico, el nivel territorial, el nivel administrativo. Y por lo tanto, ahí existe, por ejemplo, una iniciativa del presidente Petro para convocar junto con México una cumbre de la región para poder enfrentar coordinadamente los distintos desafíos que tiene. Aquí, por ejemplo, se habla mucho de cuotas. Yo creo que esa es una mirada un poco cándida. Yo no sé cuál de nuestros países siente que tiene muy pocos migrantes venezolanos como para estar dispuesto a recibir lo que los demás le van a entregar. Entonces, no va solamente por el tema de cuotas, va por el tema de establecer permisos que sean regionales, como bien dice José, o como bien insinúa, está con el tema de intercambio de información, está con el tema, por ejemplo, de crear un control integrado biométrico de aquellas personas que se encuentran en cada uno de nuestros países, para que, aun cuando no tengamos los antecedentes de origen del país, que es Venezuela, podamos establecer nuestra propia red de antecedentes. Es decir, existe un amplio plano, un amplio marco de cooperación entre los distintos países, pero para eso las autoridades tienen que tener el coraje de atreverse a conversar de estos temas en forma visible y no suponer que todo lo van a arreglar dentro de los pasillos de las cancillerías de cada país. Muy bien. Entonces, sí, lo que queda claro en esta conversación, señor Keklin, es que sí se debería empezar por lo menos a tener un seguimiento biométrico con los antecedentes, saber a quiénes tenemos en nuestro país, qué es lo que se puede registrar, ¿no? Porque Exitosa. sí, lo que tenemos derecho es vivir en tranquilidad. No, sin duda, efectivamente, Maduro lo que quiere es agudizar la situación en la frontera y mostrar a estos gobiernos como insensibles, inhumanos, y miren ahí cómo maltratan a nuestros nacionales, etcétera, para él salir beneficiado de esta situación. Y cuando la cosa esté muy, digamos, humanitariamente terrible y las condiciones se hayan deteriorado, él pueda aparecer como un gran benefactor y poner los aviones. Probablemente hay también, pues, como se dice,
una jugada política y sacar provecho de esto, ¿no? Y lo segundo que efectivamente mencionas es que efectivamente ningún Estado moderno puede permitir que alguien entre a sus fronteras, alguien por sus fronteras ingrese a su país sin la documentación del caso, o salga también sin haberse registrado. Todos sabemos lo que existe ahora, sin ánimo de estigmatizar o sin ánimo de señalar o juzgar. Todos sabemos que en estos fenómenos de movilidad humana no solamente hay migrantes, también hay refugiados, tratantes, crímenes, una serie de cosas. Y como bien dice Rodrigo, muy bien el gobierno de Maduro también podría compartir sus elementos de seguridad para poder identificar una persona que no tiene documentos a la mano, ¿no? Técnicamente es posible que alguien ponga un dedo, se le tome la huella y prácticamente identificarlo en medio segundo para saber sus antecedentes. Y en todo caso, si es alguien que tiene pues cero antecedentes, no tiene ningún pedido de la justicia, se le podría dar un salvoconducto para que pudiera ingresar al país y regularizar su situación. Pero esto también es manipulado políticamente. Todos sabemos, digamos, lo que moralmente es correcto hacer. Digamos, hay que rescatar a estas personas, hay que atenderlas, hay que darles documentación, hay que atender a esos niños, a esas mujeres embarazadas, a esas personas enfermas. Pero lo que sabemos, lo que es moral, todos nosotros lo sabemos, pero hay una variable política en todo esto, hay una variable de manipulación y de aprovechamiento, que eso es lo que no logramos entender y eso es lo que podría resolver la situación. Efectivamente, Maduro debe tener conocimiento de esta situación, y al igual que Petro, ¿no? Y al igual que otros gobiernos. Pero ¿qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo se han comunicado con nuestros gobiernos? Ahí está el asunto. Recordemos que pues, el gobierno de Perú está en las antípodas políticas de Maduro, de México y probablemente de Colombia. Con ellos ya tenemos algunos entredichos. Todo eso abona pues en que no haya voluntad para resolver este asunto, ¿no? Muy bien, ha quedado clarísimo la posición de ambos. Ojalá que se llegue pues a los caminos correspondientes para que estas personas, que no todas son malas, se entreveran los malos también, pero que haya la suficiente identificación, ¿no? Porque también los pueblos tenemos derecho de vivir en paz. Muy bien, muchas gracias a José Coclin, experto en temas migratorios de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y a Rodrigo Sandoval, experto en temas migratorios de Chile.